Capítulo 6. Febrero. El primer viernes de febrero, mi padre se perdió a Walter Cronkite y al noticiero vespertino de la CBS porque pasó casi todo el día preparándose para la presentación formal esa noche del premio al empresario del año 1967 de la Cámara de Comercio, que sería en el Club Kiwanis. En realidad todos pasamos mucho tiempo preparándonos para el Club Kiwanis, porque mi madre y mi hermana llevaban vestidos largos, y mi padre y yo llevábamos smoking, una prenda incómoda que no se ajusta bien y que viene con zapatos hechos para personas con pies muy anchos. Mi hermana había aprovechado la mayor parte del tiempo de preparación para quejarse, especialmente de la estúpida orquídea púrpura que le había enviado el Club Kiwanis y que tenía que prender en su hombro. No sirvió de nada señalarle que yo tenía que llevar un clavel blanco en la solapa y que llevar una orquídea púrpura no era tan malo. Y tampoco ayudó que le señalara que había tenido que llevar plumas blancas en el trasero y que llevar una orquídea morada no era tan malo como eso. Y mi padre realmente no ayudó cuando señaló que ella había querido ser una flower child y que aquí estaba su oportunidad. «No te tomas en serio ninguna de las cosas en las que creo, ¿verdad?», le preguntó ella. «Recógete el pelo de la cara», dijo mi padre. Subió al baño para recogerse el pelo de la cara y yo subí tras ella. «Deberías coger la orquídea y tirarla por el retrete», le dije. Me miró. «¿Por qué no tomas tú el clavel y lo tiras por el retrete, eh?» «Tal vez lo haga», señaló hacia el retrete. «Adelante». Pero no tuve que tirar mi clavel por el retrete, porque justo en ese momento sonaron unos acordes graves en el piano del salón perfecto, seguidos por un estruendo cuando todo el techo recién enyesado se vino abajo y destrozó la parte superior del piano de cola, arrancó los cojines de plástico de los asientos, aplastó las flores tropicales falsas y soltó al reluciente espejo de la pared que esparció sus brillantes fragmentos por el suelo, donde se mezclaron con el húmedo yeso que inmediatamente empezó a sentarse en la alfombra para mancharla para siempre. Los cuatro nos quedamos paralizados en el vestíbulo con el olor enfermizo del moho en nuestras fosas nasales. Si el comité que eligió al empresario del año 1967 de la Cámara de Comercio hubiera oído lo que mi padre tenía que decir sobre los carpinteros y albañiles que habían venido a arreglar el techo de nuestro salón, tal vez no le habrían concedido el premio, ya que uno de los requisitos era que el candidato tenía que apoyar el ambiente empresarial general de la ciudad, y mi padre, con la cara roja, gritaba y juraba que iba a reducir el número de negocios de la ciudad, y mientras decía eso destrozaba su clavel blanco, que es probablemente lo que habría hecho Shylock si hubiera tenido un clavel blanco cuando le arrebataron sus ducados. Fue una suerte que ni los carpinteros ni los albañiles estuvieran en el Club Kiwanis esa noche. Fuimos en silencio y justo antes de entrar en el club me quité el clavel y se lo entregué a mi padre. Él lo cogió sin decir nada, y mientras mi madre se lo prendía en la solapa, yo le tendí mi solapa sin flor a mi hermana y sonreí. Ella también me sonrió muy dulcemente. Luego, en cuanto entramos, se excusó, fue al baño de mujeres y regresó sin su orquídea. Seguía sonriendo dulcemente cuando se inclinó hacia mí y me susurró: «Por el retrete, pequeño idiota». Así que ambos entramos sin flores en el salón de recepciones, pero nadie habría visto las flores de todos modos, ya que el salón estaba muy oscuro. La única luz provenía de las velas de las mesas, de las colillas encendidas de los cigarrillos y de las lámparas de la mesa principal, que brillaba sobre el falso revestimiento de la pared de atrás. Mi padre se sentó en la parte de arriba y los demás nos sentamos debajo, en una mesa central con las esposas de los directivos del Club Kiwanis. Mi madre rechazó un cigarrillo que le ofrecieron, me di cuenta de que no era fácil, y luego charló con las esposas del Kiwanis mientras mi hermana y yo nos quedábamos en silencio durante la cena,
carne asada y puré de patatas y habas con mantequilla, y durante el postre pastel de merengue con mucho más merengue que limón, y durante los saludos y discursos de apertura, y luego durante el discurso de aceptación de mi padre. Todavía tenía la cara roja cuando se levantó a hablar, y se notaba que miraba al público en busca de carpinteros y albañiles. Pero dio su discurso sin gritar ni maldecir, y todo el mundo aplaudió cuando habló de las crecientes oportunidades de negocio de la ciudad, y de que se alegraba de formar parte de todo ello, y de que algún día esperaba dejarle una empresa próspera en una ciudad floreciente a su hijo para que continuara con el buen nombre de Hudhud y Asociados. Muchos aplausos para eso. Cuando todos los de la mesa principal me miraron, sonreí y asentí con la cabeza como se suponía que debía hacer, ya que soy el hijo que va a heredar Hudhud y Asociados. Mi hermana me pateó debajo de la mesa. Sapos, escarabajos, murciélagos. Cuando llegamos a casa esa noche, mi padre llamó a los carpinteros y a los albañiles. Les dijo que no le importaba que fuera un viernes tarde en la noche y que no le importaba que mañana fuera sábado. Más les valía estar en casa a primera hora de la mañana, dispuestos a arreglar el techo de forma permanente y a ofrecer una indemnización por los daños materiales que su descuido había causado. A primera hora de la mañana estaban allí. Si hubiera tenido algo que decir al respecto, que por supuesto no lo tenía, habría hecho que los carpinteros y los albañiles se dirigieran a la secundaria Camilo en cuanto hubieran terminado con el salón perfecto. Porque el techo de nuestra aula se estaba convirtiendo en un problema cada vez mayor a medida que pasaban las semanas y el señor Wareski y el señor Bendleri no podían atrapar, envenenar, enganchar, tender redes, acorralar, mutilar, engatusar o convencer a las ratas para que se rindieran. 8 placas de amianto del techo habían empezado a bombarse, lo que significaba que o bien Sycorax y Caliban estaban engordando, o bien el techo se estaba debilitando. Cada mañana la señora Baker miraba los bultos para inspeccionarlos, y cada mañana lucía un poco más nerviosa. Supongamos que ella mira hacia arriba y ve que han masticado un agujero en las baldosas y la están mirando desde arriba. ¿Qué pasa entonces? Le pregunté a Dani. ¿Recuerdas el sonido que hizo la conductora del autobús justo antes de atropellarte? Recordé el sonido. No es nada comparado con el que haría la señora Baker. Esperamos con fe, pero las 8 baldosas abultadas permanecieron intactas. A principios de febrero la señora Baker me había asignado Romeo y Julieta. Lo leí en 3 noches. Déjame decirte que esos dos no llegarían muy lejos en la secundaria Camilo. No solo porque Romeo use mallas, al menos según las ilustraciones, sino porque no es muy listo. Y Julieta tampoco está muy dotada en ese apartado. ¿Bebe una poción para casi matarse? ¿Quién bebería una poción para casi matarse? Y luego Romeo se adelanta y se bebe una poción que sí mata, porque no se da cuenta de que ella se tomó la poción que casi mata. Y entonces Julieta, que al menos es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que Romeo está realmente muerto, se asegura de utilizar esta vez un cuchillo que no va a casi matarte, sino que te va a matar de verdad. ¿No te parece que esto es algo en lo que solo se meterían 2 personas poco ingeniosas? Por supuesto que sí. La señora Baker no podía ver este problema en absoluto porque es profesora, y ningún profesor ve estas cosas. ¿No te pareció trágico y hermoso y encantador? Me preguntó cuando le dije que había terminado de leerlo. ¿Veis? En realidad no, dije. ¿Qué te pareció entonces? Estúpido. Ahí tenemos una opinión que echa por tierra 375 años de apreciación crítica.
¿Hay algún motivo en particular por lo que lo encuentres estúpido? Porque nunca debieron haber hecho lo que hicieron. ¿Enamorarse? Todo lo que pasa al final. El veneno y el cuchillo, dijo ella. Sí, nunca debieron haber hecho eso. La señora Baker lo pensó por un momento. ¿Qué debieron haber hecho? Debieron haberse ido juntos a Muntua. ¿Y sus padres? ¿Los ignorarían? No estoy segura de que la vida sea tan sencilla. Estos son amantes contrariados por las estrellas. Su destino no está en sus manos. Tienen que hacer lo que ya se ha decidido por ellos. Por eso es tan trágica, hermosa y encantadora. ¿Lo veis? Trágico y hermoso y encantador de nuevo. ¿Por qué no solo estúpido y tonto? Mary Lee pensó que era maravilloso que estuviera leyendo Romeo y Julieta, ya que, inspirada por el espectáculo decembrino de la compañía shakespeariana de Long Island, ella también lo estaba leyendo. ¿No te parece romántico, Howling? Seguro que sí. ¿Y lo estás leyendo justo antes de San Valentín? Sí. Es el día más romántico del año. ¿No te encanta la escena del balcón? Juntó sus manos y las colocó bajo su barbilla. Oh, Romeo, Romeo. ¿Dónde estás, Romeo? Mary Lee, vayamos juntos a algún sitio por el día de San Valentín. Me giré para mirar detrás de mí, porque otra persona debió decir lo que acababa de salir de mi boca. ¿Qué? Dijo Mary Lee. Todavía estoy tratando de entender de dónde salió eso. Creo que debe haber sido culpa de la señora Baker y su... Shakespeare está expresando algo sobre lo que significa ser humano y la rutina esa de trágico, hermoso y encantador. Todo se había mezclado en el aire y después de respirar esa mezcla terminas diciendo cosas como la que le dije a Mary Lee. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Así que lo dije de nuevo. Vayamos juntos a algún sitio para el día de San Valentín. Se puso la mano en la cadera y pensó un momento. Luego dijo: No. Esta, por si no te has dado cuenta, es la parte trágica. ¿Por qué no? Pregunté. Y luego te comportaste como un imbécil porque tu padre ganó el contrato del Emporio Deportivo Baker. Eso fue hace 3 meses. Y no me comporté como un idiota. Todavía me llamabas topo ciego y esperabas, a ver si lo he entendido bien, que me cayera encima el rocío insano de un pantano malvado. En realidad era el rocío malvado de un pantano insano, pero soy mucho más inteligente que Romeo y sé cuándo callar. No os preocupéis, ahora viene la parte encantadora. Mary Lee, dije, más peligro hallo en tus ojos que en 20 espadas de ellos. Mírame tan solo con agrado. ¿20 espadas de quién? Es Shakespeare, dije. No tiene que tener sentido, solo tienen que ser las palabras más bellas jamás escritas. ¿Así que topo y ciego son dos de las palabras más bellas jamás escritas? De tenerlas escritas rasgaría esas palabras. Mary Lee sonrió. Está bien, dijo. Iré. Ya os dije que esta era la parte encantadora, aunque sigo sin entender cómo salieron esas palabras de mi boca. Esa noche pasé toda la cena tratando de decidir a dónde podía llevar a Mary Lee con una paga que tuve que acumular durante 3 semanas para comprar unos dulces de crema. Hubo un momento, esto te dará una idea de lo desesperado que estaba, en el que pensé que podía preguntarle al señor Goldman por otra obra. Pero la obra podría ser Romeo y Julieta, y eso significaría más mallas. Y por nada del mundo iba a volver a usar mallas. Así que le pregunté a mi madre, ¿a dónde podría llevar a alguien con $3,78?
Cayó un silencio sobre la mesa en que cenábamos. Bueno, dijo, supongo que por un cono de helado. Estamos en febrero, dije. Entonces tal vez a Woolworths por una hamburguesa y una Coca-Cola. Woolworths se encogió de hombros. Y luego al cine. A mi madre no se le daba bien la aritmética. ¿A quién vas a llevar? Preguntó mi padre. A Mary Lee. ¿Cuál Mary Lee? Mary Lee Kowalski. ¿Mary Lee Kowalski, la hija de Paul Kowalski, de Kowalski y Asociados? Supongo. Se rió. Es mejor que te apresures. ¿Por qué de apresurarme? Si Hood y Asociados consigue el contrato para la nueva secundaria, y eso haremos, Kowalski y Asociados podría dejar de existir. Llévala a Woolworths, dijo mi hermana. ¿De verdad? De verdad. Así sabrá que eres un tacaño y te dejará después de la primera cita. Si crees que salvar la vida a alguien es tan especial como suena, y que el salvado debe jurar lealtad y gratitud eterna al Salvador, no conoces la parte que dice que si las nalgas del salvado aparecen publicadas en el Hometown Chronicle, el salvado ya no tendrá más obligaciones con el Salvador. Si mi padre sonaba más arrogante de lo habitual, era porque había traído a casa una maqueta de su diseño para la nueva secundaria y le parecía un éxito. Y al verla sobre el aparador del comedor, de donde todo había sido apartado para hacerle sitio, pensé que podía tener razón. No tiene pilares, señaló. No tiene ladrillos. Nada de diseño simétrico. Todo debería ser nuevo y moderno. Así que había esquinas y paredes curvas. El techo era una serie de cúpulas de cristal que se arqueaban sobre el vestíbulo principal, el gimnasio y los grupos de aulas de ciencias y arte. Cuando le señalé que el edificio no era cuadrado, me indicó que, después de todo, estábamos en 1968 y los tiempos estaban cambiando. La arquitectura también debía cambiar. Apartó su silla, se acercó a la maqueta y le quitó la mitad superior. Mirad este interior, dijo. Pasillos abiertos que se elevan 3 pisos hasta las cúpulas. Todas las aulas dan a un espacio iluminado por el sol. A nadie se le había ocurrido este concepto para una escuela de secundaria. Como ya os he dicho, era un éxito rotundo, pero no me ayudaba a planear una velada con $3,78 para el día de San Valentín con Mary Lee. Y después de la cena, mientras ella lavaba y yo secaba, mi hermana me dio consejos todavía más inútiles que antes. ¿Qué le vas a dar a Mary Lee antes de tu cita? Preguntó. No es una cita, así que ¿por qué debería darle algo antes de salir? Por supuesto que es una cita. Tienes que darle algo, como flores o dulces. ¿No sabes nada? Es el día de San Valentín. Tengo $3,78. Entonces compra una rosa. Haz que el florista le ponga un lazo o algo así. De todas formas, Mary Lee se dará cuenta de que eres un tacaño muy pronto. No soy un tacaño, simplemente no tengo dinero. Mi hermana se encogió de hombros. Es lo mismo, dijo. Al día siguiente le pregunté a Dani a dónde llevaría a alguien si saliera el día de San Valentín. Voy a salir el día de San Valentín, dijo. ¿En serio? Voy a salir con Maisie. ¿Lo harás? ¿De verdad? Pregunté de nuevo. Asintió con la cabeza. ¿Y a dónde vais? Al Milleridge Inn. ¿El Milleridge Inn? Tenéis que saber que es el lugar más caro para comer en toda la costa este. Y después mi padre nos llevará a ver Camelot. ¿De verdad? Dani asintió de nuevo. Simplemente genial.
dije. ¿Sabéis que a veces es posible odiar a tu mejor amigo? Me imaginé que para cuando Danny terminara habría gastado 17 o 18 dólares. Y probablemente también compraría una rosa. Sapos, escarabajos, murciélagos. El miércoles anterior al día de San Valentín, la señora Baker y yo leíamos en voz alta los dos últimos actos de Romeo y Julieta. Estuvo bien, aunque Romeo seguía siendo un imbécil. Ven, amargo conductor, ven, áspero guía. Temerario piloto, lanza tu zarandeado navío contra la roca implacable. Venga, hombre, si estuviera a punto de morir por amor, creo que se me ocurriría algo mejor que eso. Pero supongo que el resto estaba bien. Las tumbas con antorchas y espadas y todo eso. Shakespeare debería poner más de eso en la obra. Cuando terminamos, la señora Baker estaba casi llorando. Era todo tan trágico y hermoso y encantador. Tiene que ver esto en el escenario, señor Hoodhood. Se presenta en el teatro del Festival del Día de San Valentín. Vaya a verlo. ¿Qué? ¿No os alegráis de que no haya preguntado al señor Goldman por la obra? ¿No os dije que la próxima sería Romeo y Julieta en mayas? A eso le llamo yo previsión, y probablemente me salvo de más plumas blancas en el trasero. Ya voy a salir con Mary Lee el día de San Valentín, le dije a la señora Baker. ¿De verdad? ¿A dónde la vas a llevar? A algún lugar que cueste menos de lo que queda de 3,78 dólares después de comprar una rosa y un lazo. Eso te limita un poco. Mi hermana dice que Mary Lee pensará que soy un tacaño. No se trata de cuánto gastas en una dama, dijo la señora Baker, sino de lo mucho que das de ti mismo. ¿Como Romeo? Ella sintió. Como Romeo. Él no terminó muy bien, señalé. No, dijo ella, pero Julieta nunca pidió nada más que a él. ¿Entonces eso es lo que Shakespeare quería expresar sobre el ser humano? Esa, dijo la señora Baker, puede ser una pregunta para tu examen de redacción sobre Romeo y Julieta. El próximo miércoles repasaremos y lo escribirás la semana siguiente. No, no más exámenes de 150 preguntas. Estás preparado para algo más que eso. Supongo que fue una buena noticia. El día de San Valentín el señor Wereski anunció por la megafonía que la señora Biggio había horneado magdalenas de San Valentín para toda la secundaria y que cada clase debía enviar un representante a recoger el número de magdalenas que le correspondiera a la 1 de la tarde. Sé que esto no os parece gran cosa, pero dejadme deciros que la señora Biggio sabe hacer magdalenas. Nunca querrías rechazar una magdalena de la señora Biggio, aunque sea de color rosa pastel con pequeños corazones en el glaseado. Pensamos en las magdalenas todo el día, incluso las olimos mientras se horneaban. Su hermoso olor a pastel flotaba por los pasillos. Cuando el reloj marcó la 1:05, Danny le recordó amablemente a la señora Baker lo de las magdalenas. Dijo que esperaba que no se hubiera olvidado de ellas. Señor Hapfer, ¿ha sido su experiencia que yo alguna vez haya olvidado algo? Preguntó la señora Baker. Danny tuvo que admitir que ella nunca olvidaba nada. La señora Baker miró su reloj. Estoy segura de que la señora Biggio ha hecho un número suficiente. Volvió a leer en voz alta un trágico poema de amor de Alfred Lord Tennyson que supongo no sabía cómo puntuar su propio nombre. La 1:14. Todavía esperamos a que la señora Baker envíe un representante para las magdalenas. En lo alto de las baldosas de amianto del techo, Caliban y Sycorax se agitan, probablemente porque el olor a glaseado rosa llena ahora los pasillos. 1:17. Todavía esperamos. Los azulejos del techo de amianto abultados están vibrando. 1:18.
La señora Baker finalmente me manda a la señora Biggio. Danny me dice que me dé prisa, ya que siempre tiene hambre. 1:18:30. Corro por los pasillos. La señora Biggio me esperaba con la última bandeja de magdalenas de San Valentín. La deslizó a lo largo de la mesa de la cocina hacia mí y luego deslizó también un sobre. «Ábrelo», dijo ella. «Lo querrás para esta noche». Lo abrí. Dentro había 2 entradas para Romeo y Julieta en el teatro del festival. «Señora Biggio», dije, «son abonos de temporada y no los voy a usar. Así que sé que se perderán si no los usas. Y los cotilleos que he escuchado dicen que te pueden servir, a menos que quieras ser conocido como un tacaño». «Gracias», dije. «Puedo usarlos». Esa noche la señora Kowalski nos llevó a Mary Lee y a mí al teatro del festival para ver una producción de Romeo y Julieta de William Shakespeare para el día de San Valentín. Nos sentamos en 2 asientos en el centro de la tercera fila. Mary Lee sostenía la rosa roja que le había comprado con un lazo. El señor Goldman interpretaba a Fray Lawrence y me guiñó el ojo una vez desde el escenario. La escena del envenenamiento y el apuñalamiento estuvo bien, pero sigo pensando que Romeo es un imbécil. Necesitaban que el fantasma de Vacuo estuviera allí para decirles que dejaran de apuñalar. O tal vez a Caliban. Pero a Mary Lee le encantó todo. Cuando terminó estaba sollozando. «¿No fue hermoso?», preguntó cuando se encendieron las luces. «Tan trágico», afirmé. «Sí, esa es la palabra». Caminamos en la luz del atardecer hasta Woolworth's, donde nos sentamos en el mostrador y pedí 2 Coca-Colas. Déjame deciros que fue simplemente fenomenal. Hicimos juntos la escena del balcón lo más fiel que pudimos, hasta que empezó a parecer que el tipo del mostrador quería que nos fuéramos. Así que pedimos 2 Coca-Colas más para hacerlo feliz. Me quedaban $1,37 y no quería que Mary Lee pensara que era un tacaño. «¿Vas a actuar en otra obra de Shakespeare?», preguntó Mary Lee. Pensé en sus sollozos al final de Romeo y Julieta. «Por supuesto», dije. Esa ni siquiera era una mentira presbiteriana. Era una mentira descarada. Pero después de hacer la escena del balcón con Mary Lee, no iba a decirle lo imbécil que era Romeo, y que la única manera de que yo volviera al escenario del teatro del festival era... Bueno, no había ninguna manera. Mary Lee miró su reloj. «Mi padre llegará pronto», dijo. «Espero que se acuerde». Le di un sorbo a mi Coca-Cola. Yo esperaba que se olvidara. «Todo lo que hace es trabajar en la maqueta de la nueva escuela secundaria. La repasa una y otra vez. Mueve un pilar aquí y otro allá. No es lo suficientemente clásico», dice. «Tiene que parecerse al edificio del Capitolio, clásico». Cuando Mary Lee imitó a su padre, sus ojos se agrandaron, sus manos se levantaron y habló en voz baja. Debería estar en el escenario del teatro del festival. «Clásico, clásico, clásico», dijo Mary Lee. «Apenas sale otra palabra de su boca». «Mi padre no tiene pilares», dije. «Tiene un modelo todo moderno». «¿Moderno?», asentí con la cabeza. «Sin pilares, sin paredes rectas, con tanto cristal que necesitarán 3 señores Bendleris para mantenerlo todo limpio. Así de moderno». Le pedí el lápiz al tipo que estaba detrás del mostrador. Dudó un segundo, ya que supongo que no nos tenía mucha confianza, pero me lo dio y me hizo prometer que se lo devolvería, y entonces dibujé sobre mi servilleta de papel blanco las cúpulas de cristal sobre el vestíbulo principal y el gimnasio y las aulas de ciencia y arte, y también las esquinas y paredes curvas y los racimos de aulas que daban al espacio iluminado por el sol. Nadie había ideado este concepto para una secundaria, dije. Mary Lee se quedó mirando mi dibujo y luego volvió a tomar su Coca-Cola. Su pelo es castaño rojizo. ¿Os lo había dicho?
A las luces de Woolworths brillaba. El señor Kowalski se acordó de venir. Terminamos nuestras Coca-Colas y le devolví el lápiz al tipo del mostrador. Mary Lee cogió mi servilleta como recuerdo y nos dirigimos la mano al coche. El señor Kowalski me dejó en mi casa y yo no estaba seguro, sentado en el asiento trasero, de cómo despedirme de Mary Lee. Ya es de día, susurró. Vete. Que el sueño descanse en tus dulces ojos, le dije. No tuve que mirar al señor Kowalski para saber que los ojos le daban vueltas en la cabeza. Así fue el día de San Valentín. La semana siguiente el consejo escolar se reunió para decidir el modelo de la nueva escuela de secundaria. Probablemente por eso el señor Kowalski se habría pasado todo el tiempo murmurando: clásico, clásico, clásico. La reunión iba a ser a las 4 en el edificio de administración. El señor Kowalski enviaría previamente su plan y una maqueta, y luego mi padre presentaría su plan y su maqueta. Y después el consejo escolar se reuniría en sesión privada para decidir si sería Kowalski y Asociados o Hudhud y Asociados el arquitecto de la nueva escuela secundaria. Sé todo esto porque mi padre me había hecho venir. Era hora de que empezara a aprender el negocio, decía. Necesitaba ver de primera mano cómo funcionaban las licitaciones. Necesitaba experimentar las presentaciones arquitectónicas. Necesitaba ver la arquitectura como el deporte de sangre que realmente era. Todo eso hace que la arquitectura suene como una profesión perfecta para Macbeth. La reunión era en la sala pública de conferencias. Cuando llegué, después de las clases, los miembros del consejo escolar estaban todos sentados en la mesa principal, estudiando las carpetas con ofertas arquitectónicas. El señor Kowalski y mi padre estaban sentados en 2 pupitres, lo que hacía que todo pareciera más raro de lo necesario. Frente a ellos había una larga mesa con los 2 modelos para la nueva escuela, cada uno cubierto con una sábana blanca como si fuera una suerte de secreto nacional. Me senté detrás de mi padre. Hubo un montón de cosas de la agenda preliminar y asuntos anteriores y decisiones de procedimiento y todas esas cosas. Mi padre lo pasó todo tranquilamente, mirando de vez en cuando su reloj o cuadrando los bordes de sus notas. El señor Kowalski estaba más nervioso. No creo que su cigarrillo estuviera fuera de su boca más de 3 segundos seguidos. Señor Kowalski, ya estamos listos para su presentación, dijo el señor Bradbrook, que era el presidente del consejo escolar. Se sentó en la cabecera de la mesa como se sentaría Dios si llevara traje. También estaba fumando, pero no se esforzaba tanto como el señor Kowalski. Tiene 8 minutos, aclaró. El señor Kowalski recogió sus notas de presentación y se levantó de su asiento. Se acercó a la mesa con los modelos y se quedó allí un momento. Luego se giró y miró... No a mi padre. Me miró a mí. ¿De verdad? Mi padre lo miró. Luego se volvió a mí y me miró como si yo debiera saber lo que estaba pasando. Pero yo no sabía y me encogí de hombros. 7 minutos, dijo el señor Bradbrook. El señor Kowalski se aclaró la garganta. 2 veces. Miró sus papeles de diseño. Se aclaró la garganta de nuevo. Luego me miró una vez más y comenzó. Señores, dijo, aunque esto es irregular, he hecho algunos cambios significativos en el diseño del interior de la nueva escuela desde mi presentación original. De hecho, todo el concepto ha cambiado notablemente. Así que los planos que ustedes estudiaron para ver la presentación de esta tarde también han cambiado. Tengo copias de los nuevos planos interiores y pido a la Junta que tenga paciencia mientras le muestro el nuevo concepto. Esto puede llevar un poco más de tiempo que el asignado, pero estoy seguro de que el empresario del año 1967 no le envidiará a Kowalski y Asociados unos minutos extra para aclarar su propuesta y promover el ambiente comercial general de la ciudad. Esto es irregular, dijo el señor Bradbrook.
¿Ha afectado el nuevo concepto a las estimaciones de costes? No significativamente, dijo el señor Kowalski. El señor Bradbrook reflexionó. Bueno, dijo, si el señor Hoodhood está de acuerdo, no veo nada malo en que su presentación se prolongue un poco más. Señor Hoodhood. ¿Qué podía hacer el empresario del año 1967? Se encogió de hombros y asintió, pero la nuca se le puso roja como el pecado y supe que envidiaba el tiempo extra. Lo envidiaba mucho. El señor Kowalski retiró la sábana de la maqueta del nuevo instituto. Volvió a aclararse la garganta. Como pueden ver, señores, dijo el señor Kowalski, el diseño es bastante clásico y está en la mejor tradición de nuestra arquitectura nacional, muy a tono en una época en la que nuestros niños necesitan desesperadamente que se les recuerden las grandes tradiciones americanas. Y lo era, se parecía al Capitolio de Washington DC. Unos amplios escalones subían en picado pasando por una línea de pilares hasta las puertas centrales. Encima se alzaba una empinada cúpula con finas ventanas cortadas a su alrededor. A ambos lados de la cúpula el edificio desplegaba unas elegantes alas, de nuevo con finas ventanas, y detrás el largo gimnasio formaba una cola cuyas hileras de brillantes ventanas se orientaban hacia el sur y el norte para dejar entrar toda la luz que un gimnasio pudiera tener. Pero vivimos en 1968, señores, dijo el señor Kowalski. Al igual que necesitamos que a nuestros hijos se les recuerden nuestras grandes tradiciones, también necesitan disfrutar de las ventajas de la tecnología contemporánea. Creo que encontrarán el nuevo diseño interior moderno e innovador, una mezcla perfecta de donde hemos estado y hacia dónde vamos como nación. Repartió las copias de los planos del nuevo diseño a todos los miembros del consejo escolar, manteniéndose de espaldas a mi padre y a mí todo el tiempo. Luego nos describió a todos el nuevo interior. El edificio no tenía pilares ni paredes rectas. El techo estaba compuesto por una serie de paneles de cristal sobre las salas de ciencias y arte. La cúpula central tenía 3 pisos de altura sobre el vestíbulo principal y grupos de aulas daban al espacio iluminado por el sol. Todo el conjunto era lo más moderno posible. No creo que a nadie se le haya ocurrido antes este concepto mixto para una escuela de secundaria, dijo el señor Kowalski. Luego se sentó de nuevo. No nos miró. En su lugar encendió otro cigarrillo y empezó a tirar de él. Metió todos los papeles en una carpeta. El consejo escolar estaba asombrado. 3 de ellos aplaudieron. Pero no el señor Bradbrook, ya que Dios no aplaude. Mi padre se volvió y me miró de nuevo. Tenía la cara muy roja y me di cuenta de que estaba luchando por conservar algún tipo de control. Howling, hay algo que deberías haberme dicho, ¿no? Susurró lentamente. Lo miré. ¿Crees que esto es un juego? Este es el futuro de Hoodhood y Asociados. Todo depende de esto. Mi futuro y tu futuro. Entonces, ¿qué hiciste? Usó el tipo de voz que en mi familia significa que una voz mucho más fuerte está a punto de llegar en 1 o 2 minutos. Así que es mejor que te prepares. Pero dejadme deciros que no me importaba mucho lo que dijera o lo fuerte que lo dijera. Realmente no me importaba porque de repente supe algo mucho peor. Romeo era un genio comparado conmigo. No había sido capaz de ver en absoluto lo que Mary Lee estaba haciendo el día de San Valentín mientras tomábamos Coca-Colas en el mostrador del almuerzo en Woolworths. No me había dado cuenta de la facilidad con la que había conseguido lo que quería de mí. El diseño de mi padre para la nueva escuela. Pásame por las rocas y dame un frasco de veneno. Soy tan imbécil que probablemente me lo bebería. Soy más idiota incluso que Mickey Mantle. Me levanté antes de empezar a berrear como un niño de primer grado. Howling, advirtió mi padre en un susurro lento un poco más alto.
Salí de la sala de conferencias. Mi padre enrojecido nunca me dijo qué hizo para su presentación. Probablemente empezó exigiendo ver los planos del señor Kowalski y luego iría sugiriendo que éste los había tomado de Hudhud y Asociados. Sin decirlo abiertamente, solo sugiriéndolo como si supiera que era la verdad, pero no la dijera. Y luego seguramente argumentó que el señor Kowalski debía retirar su propuesta porque no era la misma que había presentado, y que así no trabajaban los empresarios honestos. Supongo que habría dicho algo así, poniéndose cada vez más rojo. Apuesto a que si lo estuvierais viendo os habríais dado cuenta de que la arquitectura es un deporte de sangre, y Macbeth no podía haber jugado de forma más sangrienta que mi padre. Febrero en Long Island es un mes que no puede decidir qué quiere ser. Lo que queda de nieve se ha derretido en aguanieve marrón y corre en crestas sucias junto a las cunetas de las calles. La hierba está mojada y oscura. Todo está húmedo, como si toda la isla hubiera estado sumergida en agua opaca y apenas estuviera empezando a secarse. Las mañanas son siempre grises y frías. Así fue entre Mary Lee y yo al día siguiente en la escuela. Granizado húmedo, sucio, oscuro, gris y frío. No nos mirábamos. En el almuerzo comimos lo más lejos posible el uno del otro, y ella salió temprano, aunque Mary Lee casi nunca salía. No vino al coro, así que canté solo la parte de soprano para la señorita Violeta de los tacones afilados. Cuando la señora Baker me preguntó si quería hacer el ejercicio de análisis de oraciones con Mary Lee, le dije que prefería hacerlo con Doug Swiatek. El lunes las cosas seguían granizadas, húmedas, sucias, oscuras y frías. Mary Lee llevó gafas de sol a la escuela, aunque estaba gris como siempre. Cuando la señora Baker le pidió que se las quitara para ir a clase, dijo que su médico le había pedido que se las dejara puestas, que quizás debía llevarlas puestas durante el resto del curso escolar. Fui el único de la clase que no se rió de eso. Me quedé mirando por la ventana. Para el próximo miércoles escribí un ensayo para la señora Baker sobre lo que Shakespeare quería expresar sobre el ser humano en Romeo y Julieta. Aquí está la primera frase de mi ensayo. Lo que Shakespeare quería expresar sobre el ser humano en Romeo y Julieta es que más vale tener cuidado en quién se confía. Y esta era la última frase. Si Romeo no hubiera conocido a Julieta habría estado bien. Pero como estaba contrariado por las estrellas sí la conoció, y porque a ella se le ocurrieron todo tipo de planes que no se molestó en contarle, él terminó bebiendo veneno y muriendo. Esa es una importante lección de vida que debemos aprender. Tengo que dar las gracias a Mary Lee por esto. Si ella no hubiera hecho lo que hizo, nunca me habría dado cuenta de lo que Shakespeare intentaba expresar en Romeo y Julieta sobre lo que significa ser un humano. Cuando entregué la redacción, la señora Baker la leyó por completo. 2 veces. Entonces, dijo lentamente, ¿crees que Julieta hizo bien en apuñalarse al final de la obra? Sí, contesté. Ya veo, dijo, y puso la redacción en una carpeta de Manila y la dejó encima de su escritorio. Pero a diferencia de Julieta, Mary Lee no se apuñaló a sí misma. De hecho, esa tarde me estaba esperando a las puertas de la secundaria Camilo, de pie junto a una cresta de nieve encostrada que había estampado hasta dejar lisa. No fue culpa mía, dijo. ¿No se supone que estás ensanada, Alberto? Solo le mostré tu dibujo porque era bueno. No sabía que usaría el mismo diseño. Claro, Mary Lee. Es verdad, dijo ella. Muy bien, es verdad, lo que tú digas, Mary Lee. Le contaste todo el diseño de mi padre. Todo. Y luego, unos días más tarde, elabora nuevos planos para que el interior de su escuela sea igual que el interior de la escuela de mi padre. Está claro, no tuviste nada que ver en esto. No he dicho que no tenga nada que ver, dijo Mary Lee. Lo que digo es que no sabía que iba a utilizar el mismo diseño. Yo me quedaría con las gafas oscuras, Mary Lee.
Es más fácil mentirle a alguien si no pueden ver tus ojos. Pasó un largo momento. Entonces Mary Lee se quitó las gafas y las lanzó cerca de mi cabeza. Creo que intentaba tirármelas a la cabeza. Luego se dio la vuelta y se marchó, pero no antes de que yo viera por qué las llevaba puestas. Recogí las gafas y me las guardé en el bolsillo. Esa noche vi esas gafas volando cerca de mi cabeza una y otra vez. Y vi los ojos rojos de Mary Lee una y otra vez y otra vez. Mary Lee no fue a la escuela al día siguiente. Yo no dejaba de mirar su escritorio. En el recreo del almuerzo escribí una redacción sobre Romeo y Julieta en la biblioteca. Aquí está la primera frase del ensayo. Lo que Shakespeare quería expresar sobre el ser humano en Romeo y Julieta es que es difícil preocuparse por dos cosas al mismo tiempo, como preocuparse por la familia Montesco y preocuparse también por Julieta. Aquí está la última frase. Si Romeo no hubiera conocido a Julieta, tal vez ambos se habrían seguido vivos. Pero ¿para qué habrían seguido vivos? Es la pregunta que Shakespeare quiere que respondamos. Le entregué la redacción a la señora Baker al final del día. Ella la leyó 2 veces. Luego sacó mi texto de la carpeta anterior de Manila, que todavía estaba sobre su escritorio, y metió el nuevo. Tiró el texto anterior a la basura, puso la carpeta con el nuevo en su escritorio y luego me miró. ¿Y qué vas a hacer ahora?, dijo. Esa noche, con los 79 céntimos que me sobraron del día de San Valentín y $1 de mi paga, compré 2 Coca-Colas y una rosa con un lazo. Las llevé a la casa de Mary Lee y toqué el timbre. El señor Kowalski respondió. «Eres el chico Hood», dijo. «¿Está Mary Lee en casa?», pregunté. Abrió más la puerta y entré. Dudó. Luego dijo: «Su habitación es la que está al final de la escalera». Subí las escaleras lentamente. Sentí sus ojos en mi espalda, pero no quise darme la vuelta para que no supiera que sentía sus ojos en mi espalda. Llamé a la puerta de Mary Lee. «Vete», dijo ella. Volví a llamar a la puerta. Oí el roce de su silla contra el suelo y sus pasos cruzando la habitación. Su puerta se abrió. «Te he dicho...». Luego se detuvo. Tenía la boca abierta. «Pensé que tendría sed», le dije. Su boca seguía abierta. «¿Tienes?». «¿Tengo qué?». «¿Sed?». Ella miró las Coca-Colas en mi mano. «Sí», dijo. Le entregué una botella y saqué el abridor de mi bolsillo. Me encanta el sonido de la botella de Coca-Cola nueva cuando quitas la tapa y empieza a burbujear. Cada vez que oigo ese sonido pienso en rosas y en sentarme junto a alguien a quien quieres, y en Romeo y Julieta despertando en algún lugar y diciéndose el uno al otro: «¿No éramos idiotas?». Y luego en que todo eso se acabe. En todo eso es en lo que pienso cuando escucho el sonido que hace una botella de Coca-Cola nueva cuando la destapas. El jueves, antes de que el consejo escolar se reuniera para elegir su nuevo arquitecto, Kowalski y Asociados retiró su oferta para la nueva escuela de secundaria. Hood y Asociados recibió el contrato. «¡Qué tontos!», dijo mi padre. «Iban a ganar con creces. ¡Qué estúpidos!». Sacudió la cabeza. «Ahora están condenados a la quiebra, pero si no puedes jugar para ganar, no deberías estar en el negocio en primer lugar. Y Kowalski nunca pudo jugársela. Y Hood y Asociados sí puede». Se frotó las manos como Shylock en el escenario. Y fue entonces cuando algo cambió. De repente me pregunté si mi padre era realmente como Shylock. No porque le gustaran los ducados, sino porque tal vez se había convertido en la persona que todos esperaban que fuera. Me pregunté si alguna vez había podido elegir o si alguna vez se había sentido atrapado.
incluso si alguna vez había imaginado una vida diferente. Con este nuevo contrato él era una apuesta segura para el empresario de la Cámara de Comercio de 1968. Es probablemente lo que todo el mundo esperaba. Por primera vez me pregunté si era lo que él quería o si hubo un tiempo en que pudo haber querido otra cosa. O si yo quería otra cosa. O si los dos éramos solo tontos de la fortuna como Romeo. Meryl y yo trabajamos juntos en el análisis sintáctico de oraciones del viernes. Comimos juntos en el almuerzo y decidimos ser compañeros para la siguiente tarea de geografía del señor Petrelli, que era sobre la fiebre del oro de California y tú. Hagan que sea relevante, dijo el señor Petrelli. Cantamos juntos en el coro de la señora Violeta de los tacones afilados, y cuando llegó la hora de limpiar la pizarra al final del día también lo hicimos juntos. Y por eso estábamos juntos en la pizarra cuando el señor Wareski entró en el aula para entregarle a la señora Baker un telegrama amarillo. Un telegrama que ella sacó del sobre y leyó, y después dejó caer cuando salió corriendo y dejó al señor Wareski frente a la clase sin saber qué hacer. Cuando recogimos el telegrama para ponerlo sobre la mesa, Meryl y yo no pudimos evitar leerlo, o al menos las palabras importantes. Helicóptero derribado, stop. Kesan, stop. Teniente Baker desaparecido en acción, stop. Fin del capítulo 6.